10, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre Santo, en este momento pido tu dirección, tu auxilio para dar la enseñanza. Dios mío, pido que tú me ayudes para dar tal como se debe dar, como a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pido. Sí, amén. Las diferentes fe. Tenemos 5 clases de fe. Hermanos, pero ¿por dónde recibimos la fe? Por los 5 sentidos. El primer es por el oír la palabra de Dios. Muchas personas que se perdieron fue porque no se le predicaron. Romanos 10:14. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Hermanos, tenemos 2 elementos. El primero es el conocimiento, el segundo es la confianza y la tercera es la seguridad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, venimos a tener conocimiento. Y una vez que tenemos conocimiento, nos viene la confianza. Que Dios es nuestro Salvador. Y entonces salimos afuera de la casa y miramos el espacio. Y creemos que existe el cielo. Que hay un lugar en el espacio donde está el cielo. Aunque no lo miremos, nos viene la confianza. Esta fe crece, es susceptible, va creciendo. Y en algunas personas crece más que en otras. ¿Por qué razón? Lucas 17, versículo 5 nos dice: los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Jesús les dijo: si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dirías a ese sicómoro: desarráigate y ponte en el mar, y será hecho. Un granito de mostaza. Y en algunas personas, mujeres y varones, Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. Y no ha habido otro hombre que tenga tanta fe en la nación de Israel como este hombre, como el centurión, ¿verdad? Grande. Entonces, ¿por qué varía de una a otra? Platicando con el hermano Jaime me decía: es la experiencia. Y exactamente lo que yo investigué. Dice que en una persona crece la fe por 3 cosas: la lectura de la palabra, la oración y asistir a los cultos, a la congregación, el nivel corporativo, como hablamos el domingo. Y entonces esa fe crece. Pero cuando no se lee la Biblia, cuando no se ora, cuando no se asiste a la iglesia, el nivel corporativo, dice que la fe desaparece. Y personas que llegan a dudar dicen: ¿será que Dios existe? Porque le falta lectura, oración y asistencia a la iglesia. Y la experiencia. Hermano Jaime, gracias porque me recordó eso. Y la experiencia. Hermanos, la fe mueve el alma. Hechos 2, versículo 37. Como la fe entra por los sentidos, dice que al oír esto, al oír la palabra de Dios, se compungieron de corazón y le dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pero les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Los sentidos. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás, porque has visto, has creído, la vista. Pero él dice: hasta que no lo mire, por el tacto, ¿verdad? Tacto y la mirada. Entonces tenemos ya dos elementos. ¿Y por qué el carcelero de Filipo en Hechos 17:30 le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien. El tercer elemento es la seguridad. Todos los actores bautistas que estuve revisando solo tienen dos. Francisco La Cueva, que es un teólogo, incluye el tercero, la seguridad. Y él dice que los hebreos tienen dos verbos en griego: amín y amán. Y esos dos verbos significa seguridad. Y es donde viene la palabra amén. Seguridad, así es. Amén. Dice que la palabra amén se usa cuando algo es estable, cuando algo es permanente. Amén. Pero dice que la persona que tiene seguridad se afianza, se arraiga como la raíz de un árbol y se somete a las ordenanzas, a la práctica de la palabra de Dios. No es oidor olvidadizo, sino hacedor. Y de ahí viene otra palabra, que es discípulo, seguidor de Jesús. Arraigarse es como el árbol que introduce las raíces en el suelo. Se enraiza. Y desde el suelo bien enraizado, chupa la savia de vida y da frutos. De la misma manera, en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice el apóstol San Pablo: arraigados y sobre edificados. Dice que la fe es la raíz de nuestro espíritu humano. Se arraiga en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Escondido en Cristo estoy. Aleluya. Está ahí enraizado el espíritu y está chupa que chupa, chupa que chupa, chupa que chupa la savia de vida y da frutos. De manera que esta fe es operativa. Esta fe da frutos publicitarios. Frutos publicitarios. En Mateo 7:17, el buen árbol da buenos frutos y no se recogen higos de los abrojos, refiriéndolo a los fariseos, que eran zarzas, abrojos. Pero los discípulos, los cristianos, dan buenos frutos, frutos publicitarios, porque la fe es operativa. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Frutos del Espíritu. Y el amor nos mueve. Aleluya. Es un fruto de justicia. Y ahí las palabras de Santiago: la fe viva está en la práctica de las obras de justicia.
pero la obra sin fe es muerta. Hermanos, los tres elementos. Quiero decirles de la intimidad de la fe de cada uno de nosotros. Todos tenemos fe en el objeto digno, veraz. Es Dios. El sacrificio de Cristo es nuestro objeto de nuestra fe. El Salvador es lo que le da valor al sacrificio. Maldito el hombre que confía en los hombres, que cree que el hombre lo va a salvar. Es maldito. Solo en Dios hay que creer, que es el objeto digno de nuestra fe, porque Él es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la Biblia es nuestras normas supremas de nuestra fe. Es el documento de la revelación, de la inspiración divina. Hermanos, siguiendo estudiando, me di cuenta que hay personas que tienen conocimiento de la Biblia y han escrito libros y han sacado libros y escribiendo la Biblia en otros libros y comentando la Biblia, y que tienen tienen conocimiento de la Biblia y como objeto de fe digno a Dios, pero que no son salvos. ¿Dónde está la fe de esa persona? Está en la cabeza. No tiene raíz en el corazón, porque el Espíritu Santo le da energía a la fe. Y Dios produce el querer como también el hacer. Vamos a hablar de las 5 fe. Ya tenemos la primera, pero vamos a ponerla en orden. La primera fe que tiene el mundo, todos nosotros y el mundo, es la fe natural. Amén. Todos creemos en las palabras que otros nos dicen. El jefe nos hace promesas y nosotros creemos. Creemos que en el banco está seguro el dinero y ahí lo metemos, que va a ganar rédito. Creemos en medios de historia. Aunque no hayamos visto a la persona, creemos en Carlos Mar. ¿Carlos Mar existió? Sí existió. ¿Por qué? Porque la gente lo dice y porque hay libros. Yo no me iría a Rubén Darío, pero creo que existió Rubén Darío. Están los poemas, están los libros, está la historia, el comentario de la gente. Esa es una fe natural. Pero vamos a la siguiente fe. La fe histórica. La fe histórica nos viene a través de la tradición, del estudio, de la educación. Desde niños, nuestros padres nos han educado, nos han enseñado la fe en Cristo. Se le llama fe histórica, pero que está solamente en el intelecto, está en la cabeza, pero no tiene raíces en el corazón. Son 5, les dije. Vamos con la otra. Con la otra. La 3. Con la 3. Sí. La 3 es la fe temporal, que se conoce como la fe emocional. Esta fe aparece por un poquito de tiempo y después desaparece. Mateo capítulo 13,
versículo 20 y 21. Escriban y no tengan desconfianza porque volví a revisar el listado. Capítulo 13, versículo 20 y 21. Jesús le explicó a los discípulos que la semilla que cayó en pedregales echó raíces. Son aquellas personas que escucharon la palabra de Dios. Dice que por un poquito de tiempo, pero luego desaparecieron, se fueron y no volvieron. Fe emocional, es oportunista la fe emocional. Hechos capítulo 8, versículo 13. Simón, que practicaba la magia, el mago, dice que al escuchar la palabra de Dios y ver los prodigios, dice que él estaba atónito y nunca se apartaba de Felipe. Y donde iba Felipe, ahí iba el mago. Y donde iba Felipe, y dice que se convirtió. Pero cuando miró que Pedro hacía grandes prodigios y señales, en el mismo capítulo, ¿sí? Hechos 8, 19, le dijo a Pedro y a los apóstoles: véndanme el don para yo hacer grandes milagros. Pedro le dijo: perezca tu dinero contigo, porque el don de Dios no se compra con dinero. Entonces vemos la fe emocional oportunista. Aquí hay reales, dice, vamos a ir donde los hermanos. y entonces viene, entonces sí, entonces vamos, esa fe emocional no es salvífica hoy. Dice que cuando Cristo estaba predicando en la fiesta de la Pascua, San Juan capítulo 2 versículo 23 y 24, muchos creyeron por las señales que hacía Jesús, pero Jesús no se confiaba de ellos porque conocía lo que había dentro de ellos. Fe emocional, no tenía raíces en el corazón. Oportunistas, se aprovecharon de las señales y los milagros de Jesús. Comieron del pan y los peces multitudes y le seguían. Pero cuando Jesús les dijo que lo que él quería era que lo aceptaran como el Mesías, que comieran su carne, que bebieran su sangre, que tuvieran fe en él, todos se fueron y solo quedaron los discípulos. Y les dijeron: Señor, se fueron, ¿se quieren ir ustedes? Si ustedes quieren ir, vayan. Pero se probó que ellos no tenían fe emocional. La fe tenía raíces en el corazón. ¿Y a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Vamos con la fe de milagro. La fe de milagro la recibieron todos los apóstoles, pero solamente en Judas no iba acompañada la fe de milagro con la fe salvadora. Y salieron a evangelizar y Jesús les dio el don del milagro para echar fuera a los demonios y hacer grandes curaciones. Y ellos dijeron: Señor, miramos que Satanás caía como rayo del cielo. No es el Espíritu Santo el que cayó como rayo, sino que él vino como fuego. Fue Satanás el que se vino como un rayo. Y Jesús les dice: ¿ustedes están alegres por eso? No, se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Muchos están alegres porque predican bonito, porque cantan bonito, porque tienen el don de milagro. No, hombre. Eso no lo va a salvar a ustedes. Lo va a salvar la fe salvífica. Lo va a salvar si tienen una conversión genuina.
en Cristo Jesús. Y Judas, hermanos, fue escalando puesto y fue a ser el tesorero. Y se robaba las ofrendas, que eran para ayudar a los pobres. Y bueno, el diablo tomó posesión de él. Y él entregó a Cristo y lo vendió por 30 monedas de plata. Tenemos la fe, esa fe es la misma, la fe de milagro. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Pero la fe de milagro, el don de milagro, ¿para qué era? Era una señal para los incrédulos, para que los que no creían a la palabra creyeran por los milagros. Pero no es una señal de salvación. Muchos dicen, tienen que hacer milagros, tienen que hablar en lengua para ser salvos. No, no es así. Son señales para que los incrédulos que no crean lleguen a creer. Y al final, cuando Jesús venga, y muchos llegarán donde Él y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículo 22. ¿Y qué les dirá el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Tuvieron solamente el don de milagros, pero no tenían la fe salvífica, que está enraizada en el corazón. Y me falta una, ¿verdad? Sí. Ya está. Falta la quinta. Falta la quinta, son 5. Es la fe de conciencia. La conciencia es un juez que cuando nosotros cometemos un pecado, nos dice, has cometido un error, has pecado. Y no le hacemos caso a la conciencia. Hay que hacerle caso a la conciencia. Y el que no le hace caso a la conciencia, ¿qué dice Pablo? Que su conciencia está encallecida. Su conciencia está caracterizada, está como quemada. Escucha la palabra y resbala, como que tiene lama el piso, para atrás. Viene la palabra, para atrás. No hay nada. Entonces ahora vamos a dar la descripción de la fe. La primera describirla es una mirada angustiosa y de desesperación. San Juan capítulo 3 versículo 14. Jesús se miró alzado, levantado en una cruz, y le dijo a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es San Juan capítulo 3 versículo 14, ¿verdad? Entonces, si nos imaginamos con qué mirada de angustia, de desesperación, aquellos, Francisco de la Cueva de ese desgraciado, aquellos que estaban en calamidad, en desgracia y en peligro ya de muerte, no tenían otro medio, sino que el medio eficiente, el medio seguro, eficaz, era ver el objeto, la serpiente de bronce. Pero el metal no los iba a salvar. El arte de Moisés, qué bonito lo hizo, tampoco. Era
la misericordia, la gracia, tenían que poner su fe en la misericordia de Dios. Sí, al ver el objeto. Nosotros también tenemos el único medio, podemos decir exclusivo. Fuera de Él no existe otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solamente en Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres para curar la mordedura del veneno de la serpiente del pecado. Ese veneno mortal, solo Cristo. Y ahora tenemos todos los elementos. Tenemos el conocimiento. Tenemos la confianza. Tenemos la seguridad. Yo creo que la consecuencia es la satisfacción. La emocional. Satisfacción. Y el objeto. Pero el único digno, veraz, divino, es Cristo Jesús. Amén. El sacrificio. Vamos a otra descripción. Y la tenemos en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 35. 35. San Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué maravilloso es comer y beber a Cristo. Cristo le dijo a los judíos: yo soy el pan verdadero. Todos los que comieron el maná murieron. Pan verdadero quiere decir que la comida es una sombra de Cristo. Comemos a Cristo cuando estamos comiendo. Gracias, Señor, porque esta comida es sombra de Cristo. Y así como me como esta comida, a través de la fe, yo como a Cristo. Estamos disfrutando a Cristo. Hermanos, en el cuerpo de Cristo, disfrutamos y compartimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando nosotros tenemos hambre, inmediatamente nos percatamos que algo esencial necesitamos. Y corremos a la cocina a buscar ahí si hay frijolitos, arrocitos. Y algunas veces no ha cocinado mi Señor. Pero buscamos un fresco. Y si vamos por la calle, pues nos comemos ahí, aunque sea un pan, para saciarnos. Amén. Amén. Venimos acá para saciarnos. Si nos quedamos en la casa, no nos vamos a saciar. Sí, hermanos. Y el día que venga Cristo, nos vamos a quedar. No nos hemos alimentado. Hay que comer, hay que beber a Cristo. Amén. Amén. El tercer descripción está en un venir a Cristo, como hacer amistad, en compañerismo, en comunión, en comunicación, en reconciliación. San Juan capítulo 6, versículo 37. Jesús dijo: todo lo que el Padre vendrá a mí. Y el que a mí viene, en el original, en ninguna manera yo le echo fuera. Entonces es un venir a Cristo para estar en comunión. Vamos con otra descripción. Es un recibir a Cristo. San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es recibir a Cristo. ¿Y cómo le recibimos? A través de la fe. La fe es la mano
La fe es la mano en nuestro espíritu extendida para abrazar a Cristo y recibirlo. Y es la fe el instrumento para llevar la gracia y los beneficios a nuestro espíritu. Y vamos a terminar rápido, ¿no? La fe es el ancla para asegurarnos de la vida eterna. La esperanza, hermanos, es la sustancia. Dice que es la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que no se espera. Hebreos 11:1. Y aunque no vemos las promesas, pero sabemos que Dios es fiel y un día la recibe. Amén. Ahí terminamos. Terminamos. No lo Ahora, acérquense aquí para que nos respondamos sobre